¿Cuál es la sanción que deben pagar los contribuyentes acogidos al régimen simple si no presentan la declaración anual en octubre de 2020? Sí, los que se inscribieron al régimen simple durante el 2019, que apenas fueron como 8.000 contribuyentes, la mayoría fueron personas jurídicas, son como 5.000 personas jurídicas, 5.400 personas jurídicas y el resto son personas naturales. Entonces su declaración de año grabable 2019, que es la primera que van a presentar, declaración anual régimen simple, la van a terminar presentando en octubre del 2020 porque así lo estableció este decreto 2345 de diciembre 23 del 2019 y leen el artículo 1.6.1.13.2.50 del decreto único tributario 1625 de octubre del 2016, o sea, el decreto de diciembre del 2019 modificó al 1.6.1.13.2.50. Yo puedo leerles aquí de ese artículo, entonces 1.6.1.13.2.50, ¿sí? Luego de ser modificado con el decreto 2345 y en efecto les dicen que la declaración del año grabable 2019 del régimen simple la van a terminar presentando por acá. Eso es porque la DIAN se va a tomar una eternidad de tiempo en diseñar el formulario y montarlo en el MUISCA, así de compleja, así de perezosa está la DIAN que se va a tomar hasta octubre o de aquí a octubre para diseñar el formulario. Pero entonces, ¿qué pasa? En ese mismo formulario del régimen simple, formulario anual del régimen simple, no lo conocemos todavía, van a estar 3 tributos al mismo tiempo, 3 tributos, eso lo explica este artículo. Entonces, primero es el impuesto simple, en ese mismo formulario también va a estar todo el INC de restaurantes y bares, y el que se metió al régimen simple también tenía bares y restaurantes y tenía que cobrar el INC, o sea, tenía que trabajar como responsable del INC. Y la tercera parte que va a estar dentro de ese mismo formulario va a ser las ganancias ocasionales, porque en el régimen simple se liquidan también ganancias ocasionales al mismo estilo de como si se hubiera quedado en el régimen ordinario. Entonces va a tener 3 impuestos allí dentro del mismo formulario anual del régimen simple y esos 3 impuestos van a formar un total impuesto a cargo, y sucede que el artículo 916 del Estatuto Tributario nos dice lo siguiente sobre qué pasaría si la presentan tarde. Artículo 916 del Estatuto Tributario, pues para aquí me acerco, 915 o 900, a ver, es que esta página de internet es donde yo consulto el Estatuto Tributario actualizado, esto es de la Secretaría del Senado, entonces, bueno, no me está queriendo coger me toca bajarlo así entonces, 900, por aquí me acerco, ¿ya? Y para los que están viendo lo ampliamos. Entonces, 916, ¿sí?, del Estatuto Tributario dice a qué clase de sanciones se exponen los que están inscritos en el régimen simple. ¿Ven? Entonces, 916 dice lo siguiente. Bueno, dice, el régimen de procedimiento sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del impuesto unificado al régimen simple de tributación es el previsto en el Estatuto Tributario. Los ingresos obtenidos por concepto de sanciones e intereses se distribuirán entre la Dirección de Impuestos Nacionales y las autoridades municipales y distritales competentes en proporción de la participación de los impuestos nacionales y territoriales en el impuesto bajo el régimen simple. Dentro del formulario anual del régimen simple, en lo que fue la primera parte que les dije que era el impuesto simple, una partecita sería para el municipio, solo que durante el 2019 la DIAN no va a recaudar ninguna partecita para el municipio porque a lo largo del año en los formularios 2593 no se recaudó dinero para los municipios, no sabemos si también va a pasar lo mismo en el 2020, entonces al final la suma de los 3 impuestos a cargo forma un gran total impuesto a cargo y que hay que liquidarle entonces el mismo procedimiento tributario que existiría en el Estatuto Tributario, o sea, tocaría el artículo 641 y en el 641 está la sanción de extemporaneidad y nos dice que si una declaración se presenta tarde, la de renta, por ejemplo, entonces la sanción sería el 5% del impuesto a cargo. Entonces, por analogía y por lo que dice el 916, esa declaración anual del régimen simple también se va a exponer al 5% de sanción de extemporaneidad, 5% del total del impuesto a cargo y sin exceder. Si se llega a pasar aquí dice sin exceder el 100% del impuesto a cargo, o sea que si llega a pasar de 20 meses de extemporaneidad, entonces máximo hasta el 100% del impuesto a cargo, ¿listo? Entonces, a ver, 641, que es el que sigue diciendo que hay un 5% del total del impuesto a cargo y sin exceder del 100% del total del impuesto a retención. Además, este artículo 641 es muy largo y en los parágrafos
Tiene sanciones especiales, por ejemplo, que es para la declaración de activos en el exterior el parágrafo 1, que el parágrafo 2 era la declaración del monotributo, que ya no existe, que el parágrafo 3 es la declaración del gamen a los movimientos financieros, este parágrafo 4 es para activos en el exterior también. Entonces, como dentro del 641 no hay una sanción especial para la declaración anual del régimen simple, pues toca aplicarle entonces lo que es la sanción general de extemporaneidad, el 5% del impuesto a cargo, es lo que se le va a generar a la declaración anual del régimen simple. Y tener presente también lo que dice el artículo 914 del Estatuto Tributario, ¿sí? 914 dice lo siguiente, 914, por aquí me acerco, ¿sí? Entonces 914 del Estatuto Tributario, para los que se metieron al régimen siempre tienen que saber todas sus reglas, dice 914, exclusión del impuesto bajo el régimen simple por incumplimiento, dice, cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes al total del periodo del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, será excluido del régimen y no podrá optar por este en el año grabable siguiente al del año grabable de la omisión o retardo en el pago. Se entenderá incumplido cuando el retardo en la declaración o en el pago del recibo simple sea mayor a un mes calendario. ¿Ven? Entonces esa declaración anual régimen simple, año grabable 2019, así les hayan dado plazo hasta octubre, si la deja caer en extemporaneidad en más de un mes en la presentación, lo sacan del régimen simple, tienen toda la autoridad para sacarlo del régimen simple y se diría que entonces no tenía derecho a haber pertenecido al régimen simple durante el 2020, pero imagínense que eso va a terminar pasando por allá en octubre del 2020 y al final durante todo el 2020 sí estuvo en el régimen simple, o sea, es una locura que esta vez hayan dicho que esa declaración anual del régimen simple se puede terminar presentando en una fecha tan tardía como octubre del 2020.